vieron y me escucharon aquí hablándola, pero si quieren preguntar. Bueno, las características de la cámara anterior, esto lo vimos ya en la clase de anatomía. En este caso, una imagen de ultravioleta que nos va a permitir ver el cuerpo ciliar y todo el espacio que está por atrás. El seno camerular, acá observado por una endoscopía en una foto blanco y negro. Se visualiza la raíz de la banda del cuerpo ciliar, el cornea integral, la masa trabecular, cuyo límite superior es la línea suave. Acá acuérdense, la cantidad de estructuras que puedan diferenciar y reconocer va a ser equiparable a la cantidad de grados multiplicado por 10 que tenga el ángulo. Entonces, si ven una sola estructura, no solamente la línea suave, va a ser 10 grados, si no llegan ni a ver eso, está totalmente fluido. La unión entre la córnea y el iris constituye el ángulo de la cámara anterior y corresponde al lugar donde el humor acuoso abandona el ojo. Una adecuada noción de la anatomía permite realizar un adecuado manejo diagnóstico, preventivo y terapéutico del glaucoma y de otras patologías oculares. El estudio y reconocimiento del seno puede hacerse con un examen gonioscópico, también puede hacerse con una microscopía o con una CT de segmento anterior hasta cierto punto. La gonioscopía puede ser directa con lámpara hendidura, paciente sentado, o esa me sienten en cargo de vuelta, lo prendo. O indirecta con lente de Keppe, Barcán, reflexión del costado, microscopio quirúrgico, para el tratamiento del glaucoma congénito. Todas estas son lupas que lo van a ver más adelante cuando estén cursando glaucoma, vamos a ver mucho más en detalle todo esto y las técnicas. Entonces, la lente de Goldman versus la lente de Keppe. La de Goldman es la que habitualmente van a usar en gonioscopía en consultorio, y la lente de Keppe yo las he usado en mi brevísima incursión en cirugía de glaucoma, sobre todo para lo que era la colocación de implantes microinvasivos y demás que permiten dentro del ámbito quirúrgico observar el ángulo para posicionar este tipo de cuestiones. Yo hoy por hoy cirugía de glaucoma prácticamente no más, la verdad que no me divierte, sobre todo el manejo postoperatorio de los pacientes, porque son pacientes que aunque uno opere perfecto, en algún momento u otro van a tener algún tipo de complicación, y la mayoría de las cuestiones de glaucoma, qué sé yo, a mí me aburre un poco, pero está bueno saberlo. Cámara anterior es el espacio comprendido entre la córnea, la malla trabecular, un pequeño sector del cuerpo ciliar, el iris y la porción central del pito. Va a tener un diámetro de 11,3 a 12,4 milímetros, es un poco lo que estamos hablando cuando hablamos del blanco blanco. La profundidad de 3,5 milímetros en área pupilar y se va estrechando hacia la periferia, es decir, en el ángulo. Entonces la cámara anterior se va achicando, como ven en todos los dibujos de los cortes de la cámara anterior de siempre. Las estructuras vistas por gonioscopía, el iris periférico, el cornea del cuerpo ciliar, el cornea integral, la malla trabecular y la línea visual. Estamos yendo de posterior hacia adelante. Y las estructuras que no son visibles gonioscópicamente, el canal de Shen, porque está dentro del espesor, la araña cribriforme o el tejido juxtacanalicular, los canales colectores y otros vasos del sistema de descarga, bueno, ya están todos profundos y dentro del espesor. Acá volvemos a la imagen insertada en la usada pasada. Está bueno repásenla porque ahí les meto tanto las estructuras como las clasificaciones de los ángulos. El iris periférico se puede evaluar la forma que se dispone esta porción del iris en el ángulo, su configuración y el sitio de inserción a la pared interna del ojo, también del cuerpo ciliar. La porción más periférica se puede insertar formando un ángulo de 40 grados, abierto, más estrecho de 20. Acuérdense, si hay 4 estructuras, lo habitual de amplitud de un ángulo va a ser 40 grados. Puede haber ángulos más amplios, sí, sobre todo en pacientes muy miópicos y pseudofáquicos, porque al retirar todo el volumen cristaliniano, el iris puede descender un poquito más. La porción más periférica puede ser cóncava, en glaucomas pigmentarios o miopes, convexa, con una meseta biplató, o plana, que es la mayoría. Y esto no tiene bien. Entonces la configuración, iris plano, iris convexo, ojo con esto que no sea una sinequia que está provocando el glaucoma agudo y el bombé. La configuración cóncava, que lo van a tener más cuando las cámaras son más amplias, o iris plató, donde de golpe parece una estructura normal del iris, pero tenemos que estar tocando el punto de diamante que tiene mayor chance de hacer glaucoma agudo. ¿Sí? Entonces en estos casos uno lo mira y el paciente lo ve con la lámpara hendidura y parece una cámara dentro de todo amplia, pero en realidad no es amplia, porque lo importante es que tan amplio es a nivel del ángulo, no que tan amplio es en el centro de la cámara. La estructura del iris va a tener una cara anterior mesodérmica, una coloración dada por la cantidad de pigmento, una cara posterior ectodérmica, con el epitelio pigmentario que se continúa con el epitelio ciliar, la banda del cuerpo ciliar que es visible por gonioscopía,
de color gris o marrón oscuro, dependiendo de la cantidad de pigmento que tenga. Va a ser más ancho o más angosto, dependiendo ancho si son miopes, hipermétropes quieren ser más pequeños. Piensen que los ojos patológicamente hipermetrópicos o de hipermetropías entre 6 y 8 dioptrías positivas parecen como ojos hipodesarrollados, que pueden ser o todos cortitos o solo la parte de la posterior cortita, pero es como que todo está mucho más compacto y bueno, tienen todas estas tendencias a formar pliegues en la décima, a formar glaucomas, etc. Y la presencia de vasos sanguíneos que pueden ser normales o patológicos, generalmente en ojos muy claros, ojos muy celestes, pueden encontrar algunos vasitos más habitualmente visibles, ya en pacientes más con ojos más marrones, generalmente esos vasos están cubiertos de pigmento y si llegan a ver algo pasan más por una rubiosis intravascular que otra cosa. La banda del corto ciliar tiene una forma triangular con un vértice posterior que se continúa con la coroides, y una base anterior unida al escolón lateral con equilibrio a la altura del corte lineano, una cara anterior externa pegada a la esfera, una cara interior, una porción plana de 35 milímetros, una porción plicata de 2 milímetros con formación de humor acuoso. El tendón de fusión del músculo ciliar va a tener una primera porción tendinosa de las fibras longitudinales del escolón, una segunda porción hacia la malla trabecular, y una tercera porción que atraviesa el trabeculado y se dirige hacia las medias corneales. La inserción a nivel lateral no solo juega un rol importante en la acomodación, sino que también actúa manteniendo expandidas la malla trabecular, los espacios intertrabeculares y el tejido supranuclear a nivel de la malla. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues nosotros generamos la contracción del músculo ciliar para ajustar el cinturón y haciendo que las fibras internas se relajen, permitiendo el agomamiento. Pero también vamos a estar tironeando de aquella fijación de la esclera. Entonces permite que el canal de Schlem, que está colapsado, tienda a dilatarse, ¿sí? Y esa contracción y relajación permite una suerte de bombeo que pueda ayudar al flujo correcto del humor acuoso. Esquema del ángulo de la rama anterior y su relación con el cuerpo ciliar. Como para que lo vean, ubíquense que acá están adentro, ¿sí? Acá tenemos toda la masa trabecular que termina delante en el canal de Schlem, y acá ven como el músculo ciliar va a tener toda una configuración de fibras distintas que al contraerse va a ir moviendo de una forma imperceptible desde afuera, pero efectiva por un diámetro tan pequeño como el canal de Schlem, como para favorecer este bombeo. El escolón escleral, en su sector más anterior, la esclera emite tres prolongaciones. La primera y más anterior corresponde al sector del hilo corneal, la segunda es el septum escleral, el espacio entre ambas está ocupado por la córnea periférica, y la tercera, que es la más posterior interna, corresponde al escolón lateral. Entonces, en la porción posterior del escolón se inserta el músculo ciliar, y el contrario del escolón va hacia atrás, abriendo el canal de Schlem, facilitando el acceso humor acuoso, que es el mismo que venimos hablando. Y al relajarse el músculo ciliar se invierte el mecanismo, produciéndose un efecto de bombeo del humor acuoso. ¿Sí? ¿Alguien no entendió esto? ¿No? Perfecto. Entonces piensen en el músculo ciliar. Las fibras solanares son las más evidentes, que son las que se ven, que van a actuar sobre el cristalino, pero están aquellas fibras que no se ven dentro de su inserción, que va a hacer que se dilate o se contraiga el diámetro del canal de Schlem. Efecto de fármacos sobre el músculo ciliar. Tenemos los colinérgicos que producen una contracción del músculo ciliar y el cierre de la matriz extracelular, o sea, un aumento de la resistencia al flujo de salido escleral, y las prostaglandinas que van a relajar el músculo ciliar y aumentar los espacios interfibrilares, favoreciendo la degradación de la matriz extracelular, aumentando el flujo de salida por la vía uroescleral indirectamente. Siempre acuérdense que las prostaglandinas no son otra cosa que los mediadores naturales de la inflamación. Entonces, si un paciente tiene inflamación, no le den prostaglandinas para no empeorar la cuestión, pero también asocien que el hecho de que haya un estado inflamatorio en líneas generales va a tender a disminuir la presión ocular porque aumenta la permeabilidad vascular, que es como agregar una esponja que chupe a que ese líquido que estamos queriendo sacar de la cámara anterior. La malla trabecular va a tener una forma triangular que va a estar constituida por trabéculas, lateral celular y cosapiololicanos principalmente, con un vértice de fibras profundas corneoesclerales, una base que se va a continuar con el escolón escleral y el cuerpo ciliar, una pared interna visible en la endoscopia, una pared externa que no va a estar visible porque está en la pared interna del canal de Schlem, y dos sectores, uno corneoesclera y uno uveal. El esquema del ángulo de la cámara anterior, lo mismo que estamos viendo antes recién. Y el trabéculo corneal son bandas muy finas y delicadas, o sea, trabéculas que se cruzan entre sí. El trabéculo uveal van a ser porciones livianos hasta la línea de suave, rudimentos de ligamento péptico. Estructura de la trabécula. Va a ser un eje central de fibras colágenas y elásticas rodeadas de células endoteliales
prolongaciones citoplasmáticas se unen con prolongaciones de células vecinas para constituir uniones intracelulares entre las moléculas vecinas. A ver si acá me tiene una foto, ¿no? Bueno, básicamente esto piénsenlo como si hubieran agarrado algún pegamento y lo estiran y separan y ven todas las pequeñas uniones que quedan todas pegadas unas con otras. Así imagínenselo a nivel microscópico lo que es el entramado de la malla de la estructura trabecular. Y eso porque, ustedes piensen, nosotros hablamos del glaucoma como una patología muy severa, que puede llevar a las pérdidas silenciosas de visión y demás, pero por demás infrecuente. O sea, la mayor parte de los seres humanos, con su anatomía normal y sus masas cardiovasculares normales, no desarrollan glaucoma, o por lo menos no lo desarrollan en los periodos naturales de vida que manejamos de ahora de hasta 100 años, idealmente. Entonces, ¿por qué la estructura microscópica va a tender a plantear una resistencia que es justamente contra lo que luchamos cuando estamos tratando el glaucoma? Bueno, porque para el ojo es infinitamente peor quedarse sin presión que tener algo de presión ocular, ¿sí? De hecho, cuando nosotros tenemos presión intraocular elevada, por encima de 20, pero no por encima de 40, tenemos una pérdida de cantidad de fibras nerviosas y por ende de visión que se dan en el lapso de años. Ahora, si ustedes se quedan una semana sin presión intraocular, se van a la tisis. ¿Estamos? Entonces, justamente esta configuración lo que busca es permitir un drenaje, pero ofrecer una resistencia, para que la cantidad de síntesis de un mucoso no sea inferior a la velocidad de drenaje. ¿Sí? Material celular. La producción de glicosaminoglucanos, ortosónicos de avanzada, reemplazado por sustancias de gran resistencia al flujo de salida, eso por la degradación y demás, y también todo lo que se va depositando a lo largo de la vida, como las rejillas que se tapan después de la lluvia, del otoño. Bueno, va a ser lo mismo con todo lo que vaya perdiéndose y filtrándose ahí, y es por eso que tenemos una mayor incidencia del glaucoma en aquellos pacientes con dispersiones pigmentarias, con inflamación del segmento anterior, o bueno, presencia de eritrocitos en el segmento anterior, porque van tapando justamente todos estos espacios que están idealmente diseñados para la resistencia, patológicamente ocupados en el flujo. La función fagocítica y contráctil sin fibroblastos, bueno, en este caso, mientras más función fagocítica tengamos, más chance tenemos de limpiar esa rejilla. Mientras menos lo tengamos, más chance de complicarlo. Ahí es lo que había hecho yo. Esto, si no me equivoco, está en Barcelona, abajo del Parkway. Yo lo había visto y me había parecido muy similar a como yo me imaginaba que era el tema de las trabéculas, donde tenemos la malla trabecular que va a terminar en el conducto de Schlenn, donde se va drenando todo esto. La venida de Solve, que está ubicada entre la membrana de y la malla trabecular. La primera estructura ocular vista por ronioscopía, tiene que ver con la presencia de letras de luz. Las células son material condenso y grande, mitocondriales, activadas. Sería la proyección de venida Schwalbe en una muestra de microscopía. Estructuras no visibles. Tenemos el canal de Schlenn, ubicado en la región posterior de la trabécula, anterior al conector, con una cara externa limitada con la esclera lisa de la que salen los canales conectores o las venas intraesclerales, y una cara interna conectada al tejido supragranular y malla trabecular de superficie más irregular, como veíamos en la imagen del Parkway. La forma circular sección alargada es la forma del canal. Recuerden que el canal tiene toda esta forma circular entera, y este es un preparado tenido con silicona. Pero también van a encontrar videos, se buscan en YouTube, de tinciones con, por ejemplo, metileno intraoperatorias, como para ver el drenaje correcto cuando ponen, por ejemplo, un mix, un tipo de drenaje microsesional. Acá he preparado una sección de medicina con un dibujo encima en computadora. Vemos el verde canal de Schlenn, en rojo la pared interna, que se halla por debajo de la malla supraventricular, que ven toda la cantidad de células y de configuración irregular que permiten todo el pasaje del líquido, de cierta resistencia, y por arriba la pared externa del canal junto al canal esclerocorneal. La estructura, bueno, el canal de Schlenn tiene una estructura capilar, tiene una forma circular, tiene una o dos capas de células intraepiteliales de una micra de espesor, un diámetro de 5 a 165 micras, dependiendo de qué tan dilatado esté, con 20 o 30 conexiones de luz epitelial. Su flujo va a ser unidireccional, por diferencia de presión y procesos valvulares próximos a los tubos conectores, y retrógrados se disolverá con tenigomático. Las células de la pared interna no van a tener membrana basal para permitir el pasaje intercelular, y las células de pared externa van a tener una membrana basal de las cuales van a penetrar los conectores.
y los canales colectores van a drenar en vasos eferentes intra y extraesclerales, luego a las venas epidurales. El canal de Drem con la serie de canales colectores, cuando acá tenemos el canal de Drem, de este lado toda la masa subcavernular con todas las clavículas muy pequeñitas, y van a salir todos estos canales colectores del canal de Drem para llevar, como si fuera la linfa de cualquier otro tejido, el humor acuoso a la circulación general. Conocer anatomía para pasos quirúrgicos y cirugía de glaucoma. Bien, eso lo van a ver cuando veamos glaucoma en el año que viene. Tejido canicular, la médica que informa, va a ser un material filial de pasaje del humor acuoso, glucosa mineralicanos y resistencia para glaucoma. Y la formación del humor acuoso, bueno, pónganse en los procesos ciliares que suelen ser alrededor de 70, que son una extensa red capilar, aportándoles un importante flujo sanguíneo. Con respecto a la formación del humor acuoso, de hecho que hablamos un poco de producción de líquido cefalorraquídeo, piensen que es un ultrafiltrado del plasma, o sea, es una estructura con alta, lo mismo que un glomérulo, por ejemplo, en el riñón, una estructura altamente vascularizada con un tipo de membrana de barrera que nos permite el paso de cuerpos formes o eritrocitos, que hace que la presión que tienen esos vasos permite que se extravase fundamentalmente agua y una mínima cantidad de proteínas, y es lo que hace que tengamos todos líquidos transparentes en estos lugares. El aporte sanguíneo va a hacer que va a estar dado por las arterias ciliares posteriores largas y por algunas ramas que penetran de las arterias ciliares anteriores, cosa que vemos en la fase anterior. Bueno, el diagrama de la circulación del humor acuoso, acuérdense, por estos ciliares, es de cámara posterior, por delante de la célula, no confundan con el segmento posterior, va a pasar hacia adelante por el canal cristalino, sale por la pupila, luego se termina drenando a nivel del conducto de suelo. Bien, mecanismos entonces de producción, la ultrafiltración, diferencia de presiones hidrostáticas y osmóticas entre el estoma ciliar y la cámara posterior, 70% de agua, sustancias hidrosolubles, es fundamentalmente pasivo porque digamos, ¿dónde se gastó la energía para generar esa diferencia de presiones? Se gastó en el corazón, que produce la presión arterial. Y la difusión, que fundamentalmente de sustancias hidrosolubles, que va a ser pasivo, y secreción activa de algunos iones de sodio y bicarbonato, que va a ser activo justamente por crear ese gradiente osmótico que resulta en movimiento pasivo del agua. Bueno, presión de Goldman, la presión venosa pesqueral, la formación del humor acuoso y el flujo de sangre general, con la facilidad, bueno, eso le va a dar qué tendencia tiene a formarse la presión intraocular. Esto básicamente, ¿qué es lo que quiere decir? ¿De qué va a depender la presión intraocular? ¿Cómo se analizan estas fórmulas en general? Como para tener una cuestión de razonamiento, no es tan complejo. La presión intraocular va a depender de la presión venosa pesqueral, ¿sí?, que se puede medir, más la tasa de formación de humor acuoso versus el flujo de salida, o sea, lo que nos interesa es cuánto humor acuoso termina quedando, lo que se produce versus lo que se drena, y va a ser inversamente proporcional a la facilidad del flujo de salida convencional. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? La presión intraocular va a estar dada por la presión venosa, o sea, la mínima presión que registra el sistema cardiovascular, que va a ser la venosa, con el coeficiente, con la diferencia entre cuán rápido se produce el humor acuoso versus cuán rápido se drena, más inversamente proporcional, o sea, va a tender a bajar la presión intraocular cuanto más fácil es la salida del flujo. Entonces, por ejemplo, si tenemos algún factor que favorezca la salida del flujo, como ser una uveitis, porque se dilatan los vasos uveales que chupan líquido humor acuoso, la presión va a tender a bajar, mientras que si tenemos una resistencia, por ejemplo, por presencia de eritrocitos en la masa supracanalicular, este número va a tender a ser inferior, o sea, va a tender a tener menor salida, por más que se produzca y se drene todo el resto de forma normal. ¿Se entiende? Eso es lo que da la ecuación de Goldman. La bioquímica del humor acuoso, la composición fundamentalmente agua, va a tener la presencia de la barrera hematoposa, el transporte activo. Vamos a cada uno de esos. La composición. Proteínas 200 veces menos que el plasma. Si las hay más es porque hay Tyndall, realmente uveitis. Va a tener mayor concentración de vitamina C, que va a tener una función antioxidativa. Va a tener lactato por la glucólisis de cristalino que no produce anaeróbicas, por eso se muere lactato. Cloro y aminoácidos esenciales.
La barrera hematoacuosa va a tener una función de regular el intercambio de solutos de la vasculatura ocular hacia el humor acuoso y va a estar dada principalmente por las uniones de las células acudes, del epitelio retinal y el epitelio no pigmentario del cuerpo ciliar y el ciliar retina con capilares no fenestrados por la célula retinal. El proceso ciliar va a ser un eje vascular que va a estar envuelto por células y pigmento, a través del cual viene una presión sanguínea que va a hacer que partes extravase con esas características de filtrado. Y la ruptura de la barrera hematoacuosa va a estar dada por procesos inflamatorios, efectos farmacológicos o traumáticos. La entrada de componentes plasmáticos en el humor acuoso y los procesos ciliares que pueden expulsar solutos y iones del humor acuoso o vítreo hacia la sangre en contra de un gradiente de concentración similar a lo que sucede en el renal. Bueno, en estos casos de la ruptura de la barrera hematoacuosa se pueden dar presentaciones antigénicas que no deberían haber sucedido o bueno, el deterioro de todas las estructuras, sobre todo drenaje de la canal. Enzima sodio, potasio, TPasa es lo que está en los procesos ciliares para mantener ciertos gradientes antinaturales. Requiere energía para pasar sodio hacia el canal superior. La anidrasa carbónica va a inhibir la sodio, potasio, TPasa con disminución de la presión en 50% sin acidosis y va a dar un 90% de la inhibición de la enzima ciliar. Bueno, acá esto es básicamente el principio fisiológico por el cual la farmacocinética del DIAO va a terminar actuando reduciendo la presión. No solamente porque van a estar deshidratando al paciente en general porque es un diurético, sino porque van a inhibir directamente parte de la formación del humor acuoso a través de la amenaza carbónica. ¿El glaucoma qué es? El glaucoma es el daño progresivo y irreversible del nervio óptico producto de una presión intraocular demasiado elevada para ese nervio óptico que compite con la irrigación de aquellas estructuras que van a formar los axones eferentes que van a formar ese nervio óptico y cuya pérdida se manifiesta en una alteración del campo visual y un aumento de la excavación justamente por la pérdida de los axones. Vamos a ver. El glaucoma se queda. Hay otros factores de los cuales depende, como ser raciales y ambientales. Pacientes más oscuros tienen una tendencia mayor a tener glaucoma. No sé si exactamente por solamente factores genéticos por mayor presencia de pigmento. Y hay una interrelación entre los genes y determinadas proteínas, hormonas o enzimas de coronia. El tratamiento genético va a ser modificar la secuencia de ADN alterada, que se produce también en formación de una proteína también alterada, permitiendo un tratamiento definitivo para el glaucoma. Esto estamos hablando de futurología por ahora y acá un gran asterisco, que es que les permitiría inhibir el desarrollo de mayores niveles de glaucoma en un paciente que no tenga glaucoma o tenga glaucoma incipiente. Si ustedes le modifican la genética a un organismo que ya está dañada la malla supragranular, no va a hacer ninguna diferencia. Para clasificar el glaucoma vamos a tener glaucomas primarios sin alteraciones de seno o secundarios con alteraciones de seno o otras enfermedades sistémicas. Siempre que hablamos del primario es porque no se ve exactamente lo que está la alteración, pero siempre por un aumento de la resistencia. Y la segunda aparición de la infancia juvenil o adulta. El de la infancia o glaucoma congénito primario, o sea, uno de cada 30.000 nacidos vivos más o menos, alteración de la malla preocular, alteración de bufalmo, pigmento elevada, daño óptico, patrón hereditario. Bueno, estos casos son niños que básicamente tienen el segmento anterior deforme y no tienen la cloaca lista para drenar todo lo que es la producción de humor acuoso y por ende su tratamiento es principalmente quirúrgico porque de otra forma no van a hacer anatomía. Y como los chiquitos tienen, no le va a subir la presión, sino que va a crecer el ojo porque sigue siendo un tejido mucho más flexible, lo que terminan desarrollando son estos oftalmos lindos, parecen un anime, pero totalmente no funcionales. Bien. ¿Quieren que veamos todo esto del glaucoma hablando cada una de estas partes o van a hacerlo coherente y ir a buscar cuáles son los genes, anotárselo y contestarlo correcto en el chat? Después va a venir una clase de genética donde vamos a poder hablar, Dios quiera, con un genetista, pero si no la doy yo, un poquito más en detalle de lo que significa cada una de estas cosas, ¿no? ¿Entienden lo que es cuando hablamos de un locus, lo que son los cromosomas, los vasos largos y cortos y más? Entonces vamos a ver todo eso
más en detalle cuando hagamos la clase de genética y por ahí resolvemos esto. ¿Alguien me quería contar algo? Bueno, acá sí es interesante para contemplarlo. Siempre que vean que hay algo raro en el ojo de un chiquito, algo que no se terminó de formar, asuman que va a haber más cosas que no se van a haber terminado de formar del todo bien y que tarde o temprano esas cosas van a terminar en un glaucoma. Eso quiere decir que esos chiquitos hay que seguirlos muy de cerca, no confiarse solamente en la presión intraocular, con toda la dificultad que implica tomar la presión intraocular de un chiquito no anestesiado, y tengan presente que una de las formas principales para controlar el glaucoma en chicos, no la sospecha, pero ya un glaucoma que se está tratando, por ejemplo, es con la medición del largo axil. ¿Sí? Lo mismo que vimos que se forma el buftalmos es porque el ojo del chico no sube presión, sino que aumenta volumen, y si aumenta volumen, aumenta el largo axil. Entonces, la contemplación del seguimiento de los chicos no es exactamente lo mismo que el adulto, justamente por la capacidad de modificar su entorno. Y cuando vean algo mal, generalmente hay varias cosas mal. Bueno, el PAC6 es uno de los que habíamos visto en la clase de embrio originalmente. La atrofia total termina llevando a la anostalgia con efecto estable. Síndrome de Nelson-Reger, síndrome de autosómico dominante con múltiples personalidades del segmento anterior, ya funciona, todo esto lo pueden ver, y acá ven el desastre que implica el síndrome de Nelson-Reger, con todo mal organizado del segmento anterior, y que lógicamente va a llevar a una alteración del seno camerular, lo cual va a imprimir más resistencia, mientras que piense que en este caso hay una génesis despareja de lo que es la zona de producción del humor acuoso versus la zona de drenaje del humor acuoso. Generalmente la zona de producción del humor acuoso es mucho más resistente, o sea, es más común que se desarrollen bien el músculo ciliar. Entonces, lo que van a atender es si tiene mayor producción y menor drenaje, es mucho más común ver una agenesia, un glaucoma congénito, que una agenesia del ojo, una tisis congénita, que sería justamente por la deleción de los genes PAC6. Bueno, ahí tienen las alteraciones corneales, que parece como si un osteotoxon precoz y demás. Cada vez que vean alguna cosa rara en el segmento anterior, sobre todo un chico grande en la cabeza, sostiene un glaucoma, aunque la presión se la tome normal. ¿Qué más? Todo esto me gustaría verlo un poco más en detalle después que hayamos visto la clase de genética. Bueno, no van a diagnosticar un glaucoma por un cariotipo nomás, pero es algo que tenemos muy mal los cromosomas, en cuyo caso van a encontrar, por ejemplo, con la tensomía 21 que puede aumentar los riesgos de glaucoma, principalmente el riesgo de catarata, cosas y demás, tenemos una enfermedad, pero no grandes cosas, sino que la mayor parte de estas alteraciones son muy específicas. Y bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Bien, todo esto, esta parte de la clase la voy a dejar directamente para cuando veamos la clase de genética, donde vamos a hacer una explicación de la genética en general, la explicación de las enfermedades patológicas del ojo puntualmente, y acá vamos a entender mucho más del lenguaje de ¿Quieren ver algo más hoy o prefieren que